Bueno, hoy vamos a empezar con el texto de Perloff, la palabra liberada. Un poco, ella piensa la conjunción entre palabra e imagen, sobre todo en el futurismo ruso, es decir, está mirando ahí parcialmente las vanguardias históricas. La idea es un poco nosotros hacer la lectura de este texto pensando en los experimentos de arte digital, ¿no? Sobre todo. Entonces, tratar de hacer ahí una operación crítica. Yo voy a hacer algunos recortes, no vamos a recorrer el texto por completo, va a haber algunos fragmentos que van a quedar ahí para que ustedes lo lean y que los recuperen ocasionalmente si les llega a servir para hacer la lectura de corpus que ustedes recorten, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión metodológica. Ustedes ven que nosotros vamos haciendo uso de los textos, ¿no? No se trata de un recorrido escolar, sino de la construcción de un objeto, ¿no? En principio es crítico por los textos que estamos leyendo, pero también va a ser la construcción de un corpus ocasionalmente cuando hagamos esos trabajos prácticos. Entonces vamos al texto de Perloff. Ella empieza ahí pensando algunas características del arte de Malevich, ¿no? Y después pasa a pensar algunas cuestiones de otros rusos ahí un poco menos conocidos, ¿no? Entonces, la idea es pensar este carácter multimedia, básicamente, que en principio aparecería como una característica llana ahí a nivel del hipertexto que veíamos con Machado, pero vamos a ver que esta característica activa algunos problemas que tienen su densidad teórica, ¿no? Vamos a ver que este carácter multimedia en el arte de Malevich va a quedar asociado con cierta ruptura de la representación. Dice Perloff en la 252, dice: el no objetivismo de Malevich y su círculo es donde encontramos lo que tal vez sea la versión más radical de su tiempo de la ruptura del pacto mimético entre el artista y el público. Una ruptura que se manifestó paradójicamente en una nueva síntesis de lo verbal y lo visual. Y vamos a ver que sobre todo esta ruptura en el nivel de la representación va a estar dialogando sobre todo con la poesía simbolista rusa, ¿no? Una poesía más cercana a lo que nosotros entendemos por poesía. Y en esta línea, en la ruptura con la tradición simbolista, aparece el verdadero fondo de producción de Malevich y de las vanguardias históricas en general, que es la emergencia de la máquina, los procesos modernizadores que nombraba ya Perry Anderson en el primer texto que leímos, la vida moderna, ¿no? Dice, su tesis principal es que el arte debe dejar de ser una imitación de la naturaleza para, por el contrario, celebrar la nueva belleza de nuestra vida moderna, la belleza de la máquina, de la velocidad. Las guerras gigantescas, los grandes inventos, la conquista del aire, la velocidad de los viajes, los teléfonos, los telégrafos, los acorazados, el mundo de la electricidad, ¿no? Esto es futurismo puro. Dice que para hacerlo, la forma de tener vida y derecho a una existencia individual. Todo esto ya nos resulta conocido gracias a los manifiestos futuristas italianos. También es sabido el desprecio por el ego individual. Solo los artistas torpes e impotentes velan sus obras con sinceridad. El arte requiere verdad, no sinceridad, ¿no? Por eso digo que el diálogo es con la poesía simbolista, ¿no? Contra este yo, un poco nosotros lo veíamos en los otros videos, como la representación del genio creador, ¿no? El genio romántico. Y en el texto de Machado lo pensábamos en términos de una poesía natural, ¿no? ¿Se acuerdan? La poesía natural por un lado, la poesía artificial por el otro. La poesía natural quedaba asociado yo decía, y Machado mismo, ¿no? Nombraba el romanticismo europeo, pero podemos pensar en términos de una poesía simbolista. Y del otro lado decía Machado, para pensar la poesía artificial, las estéticas informacionales. Bueno, acá podríamos pensar el futurismo ruso, el futurismo de las vanguardias históricas. Dice Malevich en la 253, un fragmento de su manifiesto, dice: me he transformado a mí mismo en el cero de la forma. No, efectivamente, es un arte formalista el que se opone a esa emergencia del yo, y en esta idea del cero de la forma podemos reponer ese círculo que nombraba Perloff en la primera cita que acabamos de leer, ¿no? Cuando dice Malevich y sus círculos, donde encontramos la ruptura del pacto mimético. Bueno, Círculo Negro de 1924 es una pintura famosa de Malevich y que corresponde con esta etapa de ruptura con la representación, que nosotros por lo general lo vemos al lado del cuadrado negro, también de la cruz negra, es decir, un arte geométrico, un arte matemático, también podríamos pensar en estos términos. Digo, un poco de la mano de aquella idea de Machado de un arte informacional, ¿no? Entonces, pensar en esta conjunción de palabra e imagen, en principio,
que ahora lo vamos a desarrollar sobre todo a partir de experimentos específicamente de otros rusos que conforman el futurismo. Digo, porque acá aparece el círculo, aparece este arte geométrico, no aparece la presencia verbal, pero ahora vamos a ver que sí, esto explota en una conjunción de palabra e imagen. Es pensar el problema de la representación, ¿no? Entonces, pensar un arte tecnológico implica también pensar en el carácter mimético o antimimético de estas expresiones, ¿no? Dice Perloff, para Malevich la destrucción de lo antiguo no solo incluye el rechazo de toda representación pictórica, sino, cosa mucho más enigmática, la cohesividad de las cosas, de la completud y de la base puramente estética del ordenamiento bonito. No solo implica la ruptura de la representación pictórica, pero en principio es lo que implica, y esta ruptura con la representación pictórica abre a toda una serie de cuestionamientos con respecto a lo que el arte puede y a lo que el arte debe, ¿no? Dice Perloff en la 255, dice, la distinción que plantea Malevich es entre la idea del arte como la repetición de las formas de la naturaleza o búsqueda de su rastro, ¿no? La repetición, esta idea mimética, especular, la idea del arte como reflejo, ¿no? Esto rompe en las vanguardias, y la que expresaría John Cage al calificarlo como la imitación de la forma de funcionar de la naturaleza, ¿no? Entonces, digo, a partir de esta nueva impronta estética, el arte sería una cosa aparte dentro del mundo de los objetos, ¿no? Ya sean naturales o artificiales. Vamos a ver que para el futurismo, sobre todo, el mundo de los objetos van a ser el mundo de los objetos artificiales. La idea de artificio aparece como un elemento preponderante en esta emergencia de la máquina, sobre todo de estos procesos modernizadores del nuevo entorno. Y a partir de acá pasa a analizar estos experimentos donde ya sí se conjuga lo verbal y lo visual a partir de, sobre todo los experimentos de Kruchenig y Larionov, ¿no? Que es un arte colaborativo, ¿no? Un escritor y un artista visual. Se conjugan para hacer estos poemas entre gráficos y visuales, que Perloff va a hacer un análisis que me parece muy interesante. Pero antes aparece esta idea de Kruchenig del lenguaje sound, ¿no? Este concepto es bastante conocido. Básicamente el lenguaje sound es aquel que explota sobre todo la materialidad del signo lingüístico más allá del nivel semántico. Entonces va a aparecer como relevante no la referencia que nosotros estamos acostumbrados en esa escisión entre las palabras y las cosas, sino lo sonoro, lo visual. Es un lenguaje que es pura forma, ¿no? Básicamente, así lo podríamos pensar. Entonces, Perloff empieza pensando el lenguaje sound como un poco pedagógicamente en el sentido de explicarnos que en este tipo de poemas todo significa, ¿no? Casi que lo semántico quedaría relegado. Entonces, lo que tenemos que prestarle atención es sobre todo a estas dimensiones formales y plásticas de la propia palabra, ¿no? Entonces habla de lo que Kruchenig llama su lenguaje sound, ¿no? Transracional, es decir, un lenguaje que mina o pasa por alto los significados convencionales de una determinada palabra, permitiendo así que su sonido genere su propio registro de significados o, en su forma más radical, la invención de palabras nuevas basadas solo en el sonido, ¿no? Un poco en esta línea, más que con respecto al sonido, con respecto a la configuración visual de las palabras. En la unidad 4 vamos a ver, ahí en el marco de lo que sería la poesía concreta, vamos a ver algunos experimentos de Leon Ferrari, ¿no? Pongo acá esta imagen como para ponerla en contexto un poco en la línea del lenguaje sound, pero bueno, en la unidad 4 vamos a ver otras, y algo también de Mirta Dermissage, ¿no? Estas grafías plásticas que a mí me parecen interesantes, pero bueno. Y acá aparecen estos fragmentos de los manifiestos. Dice Kruchenig, dice, las palabras mueren, el mundo permanece siempre joven. Un artista ha visto el mundo de una manera nueva y como Adán da nombre a todo. Un lirio es bello, pero la palabra lirio está manchada de dedos y violada. Por este motivo al lirio lo llamo Ewi, y así se restablece su pureza original, ¿no? Es decir, se necesitan palabras nuevas para una forma nueva de ver las cosas. Ni siquiera por una realidad nueva, aunque también está esto, ¿no? La realidad del entorno está cambiando, los procesos modernizadores son muy vertiginosos y entonces se requiere un lenguaje nuevo, pero acá vemos que está pensando un objeto de la naturaleza incluso, ¿no? La palabra lirio está manchada, está tocada por
esta lógica sintáctica, semántica del lenguaje que venimos arrastrando durante siglos. Se necesita una palabra nueva que reponga la novedad de la percepción sobre ese objeto, ¿no? Dice, es mejor sustituir una palabra por una que suene de forma similar que por una que signifique una idea similar, ¿no? Entonces, la sonoridad como un elemento constitutivo de los poemas y sobre todo significativo. Dice, la nueva forma verbal crea un nuevo contenido y no viceversa. Es decir, otra vez, no la naturaleza referencial, sino el propio lenguaje. Lo que vamos a pensar es el propio lenguaje como constructor de sentido, básicamente, como de sentido autorreflexivo, de sentido autónomo, de sentido autosuficiente. Y entonces aparecen poemas como este, poemas que están pensando en un nuevo nivel. Este es un poema en colaboración de Kruchenig y Larionov y que nos hacen llevar la vista a la diagramación del texto en la página, a lo visual. Esto es importante para pensar un arte multimedios. Tenemos que empezar a pensar en estos términos. Estas palabras nosotros podríamos decir, bueno, es un poema ruso, un poema ucraniano, son palabras de estos idiomas tan cerrados que nosotros conocemos. Bueno, no, son palabras que no existen ni en ruso ni en Ucrania, por decirlo así, ¿no? Entonces, es un lenguaje nuevo, que entonces nos empieza a explicar que lo que tenemos que prestar atención es a estos grandes espacios blancos, a las sangrías, a la distribución de la página, a lo que dibujan las letras, ¿no? Eso es importante para pensar en este arte de vanguardia y va a ser importante para pensar el arte digital. Y luego sí pasa a pensar ya estos experimentos donde efectivamente aparecen las grafías en conjunción con determinada ilustración. Son poemas en colaboración, eso decíamos, es un momento del encuentro entre escritores y artistas visuales. Esto es de 1913, de Kruchenig y Larionov. La parte de las grafías, digo, porque ni siquiera son palabras, es de Kruchenig, y la parte de la ilustración, lo que está abajo, es de Larionov. Entonces, de nuevo, otra vez pensar en términos de la página, de la distribución visual, la página como espacio significante. Esto va a ser importante para los NET. Y esta idea de pensar el lenguaje reflexionando sobre sí mismo, eso lo vamos a ver. Entonces, de la mano de estas expresiones no referenciales que vemos acá arriba, porque Perloff hace un análisis en estos términos, aparece la idea de la palabra como tal. Este es un concepto bien del formalismo ruso y que nos va a servir para pensar el presente. Dice Perloff, de este modo la página anuncia que la poesía ha de leerse de una manera nueva, que su representación visual es en sí misma una parte significativa de la escritura. Dice, acá hay mucho más en juego que la invención de palabras sin sentido, acertijos fonémicos y onomatopeyas, ¿no? Hay algo más que una cuestión lúdica. Dice, la palabra como tal es, por el contrario, un serio experimento con la intertextualidad y el objetivo de los poetas es responder a la elegante poesía simbolista, todavía dominante en 1912, creando un nuevo discurso que resulte apropiado para el nuevo mundo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Esto un poco lo que decíamos recién, hay un nuevo mundo efectivamente, la ciencia, la tecnología, el avance tecnológico va moldeando una nueva materialidad de las cosas y se necesita un nuevo lenguaje, se necesita una forma nueva de concebir las palabras. Y en la página 262 aparece este concepto de extrañamiento, de singularización de Shklovsky, que yo vengo nombrando alternativamente en distintas clases, y que ahora yo creo que ya empieza a ser cada vez más relevante mirar aquella clase que dejé en material complementario. De todas maneras no es obligatorio, pero me parece que empieza a ser relevante porque aparece en toda esta constelación de problemas y de experimentaciones estéticas. Yo les decía un poco, esta idea de artificio de Shklovsky tiene que ver con determinados procedimientos que promueven un tipo de percepción estética frente a los objetos de la naturaleza o a los objetos del entorno. Básicamente son procedimientos que lo que buscan es desfamiliarizar nuestra mirada, sacarnos de la alienación cotidiana y hacer que aquello que no vemos de tan enfrente que tenemos sea visto como si fuera por primera vez. Bueno, entonces acá aparece este concepto, lo explota Perloff, sobre todo en el sentido de que acá lo que aparece como si fuera visto por primera vez es el lenguaje, básicamente, ¿no? El lenguaje.
Esto se desprende del experimento que acabamos de ver. Ahora en la segunda parte, en el video que sigue, vamos a ver toda otra serie de poemas en el sentido de esa conjunción entre palabra e imagen que nosotros lo vimos ahí. No hicimos un análisis muy profundo de eso, pero Perloff va a hacer análisis, va a tratar de leerlos, va a tratar de reponer un sentido más allá de esto que venimos diciendo y que tiene que ver con cuestiones formales y que a mí ya me parece eso importante pensar. Entonces ella habla de un ensamblaje sonoro visual. Y es un ensamblaje opaco, ¿no? En principio, opaco tiene que ver con esta ruptura con la poesía simbolista, ¿no? Dice, fíjense, Perloff recupera ahí a Kruchenik, dice: dicho de otro modo, antes de nosotros se demandaba al lenguaje las siguientes cosas: claridad, pureza, propiedad, sonoridad, placer, dulzura para el oído, expresión convincente, redondeada, pintoresca, sabrosa, ¿no? La poesía simbolista, básicamente. Todas estas prescripciones, insisten los poetas, se aplican mejor a la mujer que al lenguaje, ¿no? Este es un gran momento de los manifiestos futuristas. Dice Kruchenik: en cuanto a nosotros, creemos que el lenguaje debería ser ante todo lenguaje, ¿no? Esta idea de autorreflexividad. Dice, y si tiene que recordarnos a algo, un poco pensando en esta función referencial del lenguaje, que es la que están tratando de descomponer, dice, bueno, que nos recuerde a un serrucho o a la flecha envenenada de un salvaje. No esa cuestión asociada a la poesía amorosa, la poesía que se le canta a una mujer. No, hay que cantarle a nuevas cosas, pero sobre todo hay que cantarle de nuevas maneras. Entonces acá se entiende en qué sentido esta poética de vanguardia está dialogando contra la poesía simbolista. Entonces básicamente lo que se va a desdibujar es aquel genio creador, aquel yo romántico que nosotros veíamos en los otros videos, el poeta como un ruiseñor que asciende a las elevadas cumbres para cantar su canto poético. Ahora el poeta es otra cosa. Dice Perloff, la apelación a la palabra autosuficiente, acá aparece este adjetivo que es particularmente relevante, ¿no? La idea de autosuficiencia. Dice, no es tanto una apelación al sound como pura poesía sonora, cuanto a que la poesía evite lo que Hleblínkov y Kruchenik consideraban los clichés de la poesía amorosa simbolista, la elaborada expresión de sentimientos interiores y del alma que ha sido mancillada por nuestros predecesores. En la letra como tal se muestra con claridad cómo sería el nuevo lenguaje. Entonces, un poco acá tenemos también para pensar de qué las va la poesía simbolista, ¿no? Esta importancia del yo interior que es contra lo que van a ir los experimentos, las vanguardias, ¿no? Entonces el artista ya no es aquel ruiseñor, sino es un técnico. Dice, en este manifiesto Kruchenik y Hleblínkov acuñan la palabra reyar, que Gary Kern traduce como discursista, Paul Smith como escriturador y Gerald Janesek como palabrista, ¿no? Para referirse a quien es experto en cuestiones de lenguaje poético. Entonces, el poeta no es aquel que expresa sus sentimientos más profundos, sino el que maneja de manera técnica un dispositivo que tiene que ver con determinado lenguaje. Entonces, esta idea de que el artista es un técnico para las vanguardias históricas, sobre todo para esta idea del futurismo, nos permite establecer el link con el artista programador del presente, que también es un técnico, que nosotros lo veíamos ahí un poco en algunos experimentos de la poesía digital. Se trata de un técnico y ya no de un tipo especial de persona, ¿no? Parafraseando ahí un poco toda aquella moral romántica que el simbolismo también queda pegado. Y de la mano de estos experimentos hay en la página 254, me parece una idea que es interesante para pensar también el arte digital como actualización de estos procesos y que tiene que ver con que la materialidad del lenguaje es también la del dispositivo, implica también en algún punto la materialidad del dispositivo. Dice Perloff, el énfasis que se hace sobre el elemento visual del discurso poético y la importancia que se da a la disposición de las palabras sobre la página minan el concepto decimonónico del poema como algo que ya ha sido escrito y que se leerá del mismo modo independientemente de cómo se imprima, ¿no? Es decir, el gramaje del papel, las tintas, todo significa en el poema. Por eso yo decía que la materialidad del lenguaje es también la materialidad del dispositivo, y en ese sentido entonces tenemos que pensar a ver qué pasa con la materialidad dentro del arte digital. Ese es un problema fundamental para pensar los experimentos que vamos a ir viendo. Y efectivamente los digitales están mirando estos experimentos, tienen la mirada puesta en este momento en particular, que es un momento de encuentro entre artistas verbales y artistas visuales. Este grado de experimentación lleva a los artistas digitales a tratar de explotar esta conjunción que se da de manera más bien artesanal a principios del siglo XX,
en un nuevo entorno que permite la experimentación de los distintos lenguajes, porque su naturaleza es un poco esta condensación entre sonido, palabra, imagen, que básicamente es Internet, ¿no? Digo, en Internet los distintos lenguajes aparecen codificados en bits, entonces permite pensar en términos de esta exploración multimedia, algo que ya las vanguardias históricas empezaron a hacer, ¿no? Con las tecnologías que tenían a la mano. Entonces me parece que no por nada nosotros pensamos el carácter multimedia como una característica del nuevo entorno a partir de este texto que está mirando un siglo atrás, ¿no? Entonces me parece mucho más interesante que pensarlo como una pura superficie donde decimos, bueno, justamente esto, algunos textos de comunicación que nos dice, bueno, Internet codifica los distintos lenguajes en bits y permite el sonido. Está bien, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, a partir de esta tradición poética, lo que nos permite es darle determinado espesor teórico a una mera característica. Entonces, hasta acá los principales problemas en términos justamente de estas características que van a explotar las vanguardias históricas y que nosotros tenemos que repensar a la luz del arte digital. En el siguiente video vamos a recuperar varios ejemplos de estos poemas multimedia, por decirlo en algún sentido, y vamos a ver la operación crítica que hace Perloff. Vamos a ver qué es lo que lee Perloff en estos experimentos de principio del siglo XX.